Colombia vivió un proceso constituyente a comienzos de 1990 en medio de la violencia que se vivía en el país por la guerrilla y el narcotráfico. Ese año se convocó a una asamblea constituyente, lo que dio origen a la Constitución, que sigue vigente desde 1991. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestro invitado de esta noche, Mega Noticias Plus Prime. Está con nosotros el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy contento de estar aquí, Andrea. Muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarle a usted como expresidente y también como exsecretario general de UNASUR, ¿no? ¿Cómo ha visto el proceso social político que está viviendo Chile desde el 18 de octubre? Yo creo que es un proceso sano, es un proceso resucitante de la democracia, de la participación popular. En Colombia también lo hemos vivido, como se ha vivido en otras partes, en Brasil, en Argentina. Yo creo que tiene varios comunes denominadores. El más importante quizás, los que están protestando no son los dirigentes tradicionales, son unos nuevos dirigentes que de alguna manera comparten una misma amenaza, y es que se sienten inseguros. Los jóvenes de hoy se sienten inseguros, inseguros respecto a la educación, inseguros respecto a la salud, inseguros respecto al cambio climático. Creo que lo que esto traduce es una sensación de anticipación del futuro. Y en ese sentido me parece que estos procesos en sí son unos procesos constructivos y debemos verlos positivamente. Independiente de hechos de violencia que se hayan registrado. Por supuesto habrá sectores que se aprovechan del movimiento, pero no hay 2 millones de encapuchados. Son unos sectores minoritarios que en todas partes siempre tratan de pescar en el río revuelto, y quizás son los mismos manifestantes los que pueden, entre comillas, desenmascararlos. Y creo que eso vale la pena para preservar la transparencia y la neutralidad y la pacificidad de estos movimientos. En ese sentido, ¿hay similitudes en términos del contexto político-social que ha vivido nuestro país y el que vivió en algún momento Colombia cuando da origen a su periodo de proceso constituyente que termina, como decíamos, en una nueva constitución? ¿Hay algo que se pueda asemejar, entendiendo que hay diferencias también profundas respecto a los dos países? Alguien decía que los procesos constituyentes son como los momentos políticos que requieren una respuesta estructural, que es el cambio de la Constitución. Por supuesto que esas circunstancias son totalmente diferentes de país a país. El caso de Colombia, en los años 80 vivimos la época más dura del narcoterrorismo, de Pablo Escobar, volaron aviones, asesinaron periodistas, jueces, policías, pero también algo positivo, y es que de alguna manera el M-19, que era la guerrilla urbana más importante, estaba dejando las armas y estaba aceptando una oferta de paz. Esos dos hechos que de alguna manera coincidieron en que los sectores jóvenes de entonces introdujeran lo que se llamó la séptima papeleta. Y es que en las elecciones generales que se surtieron en el año 1990, se incluyó una séptima papeleta, además de elegir el alcalde, el presidente, los congresistas. Era una séptima papeleta en que la gente decía si quería o no un cambio de constitución. Y eso fue lo que de alguna manera dio inicio a todo un proceso que terminó con la convocatoria de una asamblea constituyente que a mi juicio fue muy importante para el país, porque cambiamos una constitución que ya estaba cumpliendo 100 años, que era la Constitución de 1886, y como que el vestido ya nos quedaba estrecho, como que nos faltaban cosas en materia de ordenamiento territorial, en materia de justicia. Yo creo que aquí se está viviendo una circunstancia, digamos, parecida en cuanto a la necesidad de que haya una respuesta constitucional, aunque por causas totalmente distintas. En el caso de Colombia, usted mencionaba esta asamblea constituyente 100% electa para llevar a cabo este proceso adelante. Claro. Se lo pregunto porque acá sabemos que hay un plebiscito el próximo 26 de abril. Primero hay que ver si se aprueba o no la opción de una nueva constitución y si es positivo, se avanza para elegir también si es que va a ser un órgano 100% constituyente o si va a ser mixto, es decir, 50% parlamentarios y 50 nuevos constituyentes. ¿Hay una diferencia en eso? ¿Usted cree que puede ser ahí un obstáculo? ¿Cómo ve esa posibilidad? No, a mí me gusta la fórmula de que sea totalmente elegida por una circunscripción inclusive nacional,
que todas las listas sean nacionales, que se elija directamente a los constituyentes. Eso hace que el constituyente primario realmente esté representado. Respeto la decisión que tomen, por supuesto, pero me parece que la combinación del órgano legislativo y de constituyentes elegido por democracia directa como que no casa. Es muy probable que muchos de los que hoy están en el Congreso, si tienen la posibilidad de ser elegidos constituyentes renunciando a su curul, lo resulten como tales, pero es mejor que tengan una refrendación popular directa y en la medida de lo posible que no sean unas representaciones regionales ni sectoriales, ni mucho menos corporativistas, sino que sea una representación de toda la nación. El constituyente esencialmente representa a la nación y en la medida en que todos estén sentados en la mesa, representando ese concepto de nación, de identidad nacional, de futuro, en esa medida la constituyente va a tener mayor legitimidad hacia el futuro. En Colombia, a la luz de los hechos y considerando que ya han pasado 3 décadas, ¿se cumplió con las expectativas de lo que se esperaba de este proceso constituyente y esa nueva constitución? ¿Dio respuesta a las demandas? ¿Este traje que usted decía les quedó chico en algún momento? Yo creo que sí respondió, porque primero conseguimos una constitución totalmente garantista. La Constitución de 1991 es una consagración de los derechos y garantías civiles que antes no estaban absolutamente explícitos en la Constitución del 86. Segundo, diseñamos unos mecanismos para la protección de esos derechos. Mecanismos como la tutela, la consulta popular, el plebiscito, el referendo, las acciones populares que le permiten al ciudadano no solamente tener derechos, sino acceder a ellos. Tercero, hubo una nueva arquitectura institucional que necesitaba el país. Claro, también hubo defectos. Me parece que fue muy costoso el sistema que se diseñó, costaba mucho en términos fiscales, no se definió claramente las reglas de juego en materia económica. Pero en términos generales, la Constitución del 91 fue una especie de acuerdo de paz que le permitió al país, después de esta época de narcoterrorismo, identificar, por ejemplo, que la política de lucha contra las drogas no podía ser una política solamente de los gobiernos, sino tenía que ser una política de Estado. Y desde 1991 Colombia tiene una política de Estado en la cual hemos estado comprometidos todos los presidentes, los que hemos sido presidentes, que nos ha permitido confrontar este problema tan grave en Colombia con el problema de las organizaciones criminales del narcotráfico. Claro, usted detallaba el contexto que se vivió y se vivía en el país, en Colombia, cuando se inicia este proceso constituyente, hechos de violencia gravísimos vinculados a organizaciones narcoterroristas. Le quiero preguntar porque uno de los argumentos de quienes en estos momentos rechazan la opción de una nueva constitución es justamente que los hechos de violencia que se han registrado en el país no dan garantías para avanzar en un proceso constituyente o se van a ver forzados, ¿no?, por la violencia y que ese no sería un buen punto de partida. En el caso de Colombia, ¿cuáles son los efectos que tuvo y si en algún momento también hubo una amenaza a la realización de este proceso por los niveles de violencia que se estaban viviendo? Es un poco como el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Si hay movimientos sociales que piden una constitución, entonces se dice que no se aprueba la constitución porque hay movimientos. Al contrario, no hay que tenerle miedo a un escenario de reforma a la constitución. Lo que hay que entender es que estos escenarios no son como otro escenario de lucha, de confrontación política, de polarización. Alguien decía que las reformas constitucionales son aquello en lo cual la gente se pone de acuerdo sobre qué es fundamental para poder seguir tramitando sus diferencias. Es como el estadio, aquí una constitución es como el estadio, no importa cuáles sean los equipos que jueguen o qué tan fanáticos sean los hinchas, lo importante es que haya estadio y que ese estadio tenga unas reglas para que haya juego. En eso consiste la constitución, en ponerse de acuerdo sobre aquello que todos estamos de acuerdo en que no vamos a cambiar hacia adelante para poder seguir tramitando nuestras diferencias. ¿Y no existe un riesgo de una especie de salto al vacío, de iniciar todo desde cero? Hay quienes temen, legítimamente también, ¿no?, que el empezar una nueva constitución desde cero pueda ser riesgoso para la estabilidad o para garantizar que esta nueva constitución sea efectivamente el paraguas donde quepan todos y todas. La Constitución permite como exorcizar los demonios. Seguramente en Chile, como existía en Colombia, con el conflicto armado, con el narcotráfico, también aquí hay demonios que la gente quiere sacar
para siempre de la institucionalidad chilena y tendrán algunos que elaborar duelos que no pudieron elaborar. Hay que mirarlo desde ese punto de vista terapéutico, digamos, es una terapia social. Y en Colombia elaboramos el duelo de lo que había sido hasta entonces el conflicto, el narcoterrorismo, pero también las posibilidades que se asomaban entonces de que hubiera unos acuerdos de paz que se vinieron a concretar durante este siglo. No hay que tenerle miedo a los cambios constitucionales porque es como cambiar la casa. ¿Cuánto pesa en eso, señor Samper, el efecto Venezuela? Porque cada vez que se habla de una nueva constitución a través de una constituyente, al menos aquí en Chile, sale este fantasma de Venezuela y de las consecuencias que eventualmente esto podría tener. ¿Qué daño le ha hecho, usted cree, a la región ese ejemplo? Venezuela es un factor de polarización, pero también podríamos decir que la forma como se resolvió, por ejemplo, el tema en Brasil, que fue un verdadero golpe de Estado en cabeza de Dilma Rousseff, también podría ser una forma de polarización. Hay que meterse en la cabeza que las asambleas constitucionales, las convenciones constitucionales, no son otro sitio para seguir peleando ni para agudizar polarizaciones. Esto es un tema de los chilenos que se tiene que resolver a la chilena y con las modificaciones que acuerden los mismos chilenos sobre qué necesitan ellos para poder hacer un pacto hacia el futuro, para seguir conviviendo hacia el futuro. Por eso yo no me atrevo a dar recomendaciones de carácter pedagógico, quizás con la propia experiencia de Colombia, que la Constitución, la Asamblea Constituyente nos permitió como barrer hacia el pasado las cosas con las cuales no queríamos seguir viviendo y como encontrar un camino de futuro. No es un escenario para trasladar la polarización a otro escenario, es un escenario para pensar todos como chilenos, qué es lo que quiere Chile para su futuro y lo que quieren para los jóvenes, que en el fondo están gritando, algo están gritando. Y hay que oír, escuchar, interpretar y construir una nueva narrativa sobre ese grito que están oyendo en las calles. Usted viene a Chile invitado por Progresa, va a participar en un encuentro organizado justamente para debatir sobre el proceso constituyente de nuestro país y cuando anunció en Twitter que viajaba a Chile, dijo, viajo para reunirme con los sectores a favor y en contra del diálogo constituyente que ha puesto a todos los chilenos a mirar hacia el mismo objetivo para salir de la crisis. ¿No podríamos hacer lo mismo en Colombia para salvar la paz con las FARC y rescatarla del ELN? En particular, ¿de qué manera, no? ¿Qué podría sacarse de lo que está sucediendo en Chile en términos de lo que se podría avanzar también en Colombia con que sigue siendo un desafío importante? Mira, la gente en Colombia está protestando por muchas cosas como acá, pero así como aquí es importante marcar una nueva etapa con la Constitución, que señale la diferencia entre lo que fue, digamos, la dictadura y la democracia, sin entrar a hacer cuestionamientos de polarización. En Colombia también necesitamos tener una razón por la cual luchar con el mismo énfasis y yo creo que en este momento lo que está polarizando en Colombia de una manera grave son los acuerdos que se firmaron en La Habana para pactar la paz con las FARC y los que deberían avanzarse en negociaciones con el ELN. Mientras que el país no sea capaz de pasar del conflicto que vivimos durante 50 años, que nos costó 280.000 muertos y 9 millones de víctimas, pasar por el puente de la transición hacia una etapa del posconflicto y construyamos un país conviviente, no vamos a ser capaces de mirar hacia el futuro con tranquilidad. Por eso digo que las coyunturas son parecidas. También aquí están buscando un escenario en el cual se puedan tramitar sus diferencias de manera institucional, sin recurrir a la violencia, al conflicto. Nosotros estuvimos 50 años tramitando nuestras diferencias a través del conflicto armado, a través del enfrentamiento, a través de la violencia, a través de las violaciones del VIH. Por eso nosotros estamos buscando que haya un escenario parecido a este en el cual el tema de pasar del conflicto al posconflicto
sea una razón nacional para estar todos de acuerdo. Quiero aprovechar de preguntarle por algo que usted mencionaba y que también conocemos, el drama que vivió Colombia a raíz de justamente las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. ¿Y cuál es el peligro que existe del narcotráfico cuando empieza a corromper las instituciones? Usted mismo admitió hace algún tiempo públicamente que el narcotráfico se infiltró económicamente en su campaña electoral. Fue un tema que obviamente le significó a usted varios cuestionamientos en su país. ¿Cuál es el riesgo y en qué etapas se puede empezar a frenar eso? Porque en Chile, si bien estamos todavía a una distancia de una situación así, ha habido algunas señales de que el narcotráfico podría empezar a infiltrarse justamente en las instituciones. Mira, el narcotráfico tiene una dialéctica muy sencilla. Ellos entran a la política por el plomo o por la plata. O es a través de la violencia disparando o es a través de la plata corrompiendo. Y mi campaña no es la excepción de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años y sigue sucediendo todavía. Y es que estas organizaciones criminales tratan de infiltrarse en las campañas para comprar poder político. Y no hay ningún país en América Latina que pueda sanamente decir: yo tiro la primera piedra. De alguna manera el narcotráfico está involucrado en todos estos países, bien sea en la forma de consumo, de distribución. Aquí en Chile puede ser a través de la compra de tierras, de la compra de activos para lavar dólares. Hay que estar muy avisores porque el poder perturbador y disruptivo del narcotráfico es un poder muy grande. ¿Y qué responsabilidad tiene ahí la propia clase política? En su caso, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad personal? Y en el caso de quienes usted dice se han visto involucrados o afectados por esta situación. Bueno, por eso precisamente le señalaba que en la Constitución del 91 nosotros encontramos unas figuras constitucionales a través de las cuales pudimos convertir la lucha contra el narcotráfico en una lucha de Estado, no de gobiernos. Y por eso figuras como la extinción del dominio, la expropiación de los bienes del narcotráfico, la interdicción, la dosis mínima de consumo o la legalización de determinadas formas de producción de marihuana, como sucede aquí en Chile con la marihuana de carácter medicinal. Es decir, de alguna manera incluimos dentro de ese marco constitucional lo que era una política de Estado frente a la lucha contra el narcotráfico como organización criminal, dejando a los eslabones débiles de la cadena, como los campesinos, productores de coca, los consumidores, los microtraficantes, dándoles un tratamiento no punitivo. Es decir, sí dándoles un tratamiento regenerativo o restaurativo, pero no punitivo. Y yo creo que esa es un dilema que están enfrentando todos los países de América Latina. ¿Incluido Chile? Incluido Chile. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico no es responsabilidad de este gobierno, ni del gobierno que pasó, ni del gobierno que viene. Es una responsabilidad del Estado. Y consagrar en la nueva Constitución figuras que permitan de una manera efectiva luchar contra lo más importante del narcotráfico, que es asfixiar su posibilidad de sacar ganancias, me parece que sería muy constructivo en esta tarea. Y quizás quiero señalar un punto que fue muy útil en el diseño de la nueva Constitución colombiana, y es que por decisión de todos los que convocaron, se abrió una especie, en esa época, de plataforma para que la sociedad civil pudiera hacer sus aportes y para que pudiera tener iniciativas que fueran tramitadas a través de la Constituyente. No es que ahora la Constituyente se encasille como en un caracol, pues, y entonces comience a legislar por sí y ante sí. Se trata de que la sociedad civil, que es la que de alguna manera ha impulsado la iniciativa, también pueda tener la capacidad de presentar iniciativas para que sean estudiadas. Eso me parece que es un punto de fondo en este diseño. Muy bien. Ernesto Samper, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Plus Prime. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.